La última reforma. Buenas noches y bienvenido a tu programa La Última Reforma. Queremos siempre agradecer a los fieles televidentes y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Queremos darle un saludo, un aprecio pues por siempre seguirnos. Y hoy vamos a iniciar una serie de programas relacionados con el tema la salvación. En particular hay un texto bíblico por Pablo que se encuentra en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 21, y lo voy a leer. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Precisamente ese es el tema de hoy, salvando al creyente. Bueno, entonces vamos a darle el inicio a este programa y este interesante tema por los señores don Saúl Emilio Chávez, perdón, que siempre se me olvidan los nombres, pero siempre los compañeros ahí están presentes, y don Rodolfo Caldera Mejía. Siempre lo invitamos que se queden, ¿verdad?, durante este periodo de 60 minutos y siempre agarren su Biblia, sus notas, y lo invitamos pues que se queden con nosotros porque este tema es sumamente importante, pues interesante, pues. Quédese y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de todos los miércoles, aquí en Canal 23. Estamos llegando a muchas partes del territorio nacional y a través de la página web del canal también estamos llegando a otro sinnúmero de lugares que incluso muchos de ellos no son ajenos y distantes. Un saludo para todos ustedes y gracias siempre por estar en sintonía de su programa La Última Reforma. En las últimas semanas estuvimos hablando acerca del tema de los rudimentos y muchos de los elementos que nosotros estuvimos compartiendo obviamente generaron
un enorme contraste y una gran polémica. A tal punto que hubieron muchos de ustedes que nos estuvieron escribiendo, algunos de una forma inquisitiva, otros de una forma cordial, pero obviamente quedó de manifiesto que se levantó mucho polvo en relación a estos temas. Obviamente, cuando el acervo religioso se sostiene y lo que hace que la gente viva en la religión es el tradicionalismo cotidiano, pues decir entonces que ese tradicionalismo no es razonablemente apostólico, paulino y cristiano, entonces imagínense, eso genera enormes polémicas y nosotros lamentamos. Sin embargo, insistimos, y lo hicimos en los spots al inicio de este programa, insistimos en que el interés que nosotros buscamos a través de este programa, quien les habla, Rodolfo Caldera Mejía y Saúl Emilio Chávez, y quienes colaboran con este programa, Rodney Centeno Flores, que nos introduce ahora al programa cada noche, y en las voces paulinas, Salomón Arias Campos. Insistimos en que el objetivo es crear una sana reflexión sobre el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. O sea, no tenemos otro objetivo que no sea ese. Si por alguna razón lo que nosotros planteamos aquí te genera alguna inconformidad, no tenemos ningún problema en que lo plantees a través de las redes sociales o a través del correo electrónico que todas las noches compartimos con ustedes. Lo que sí a veces es un poco incómodo es que en el caso del Facebook y ahora que tenemos también Twitter, hay personas que o no sabemos si lo hacen de forma malintencionada o lo hacen desconociendo cómo operan las redes sociales, pero hacen una gran cantidad de comentarios continuos o hacen un solo comentario separándolo por oraciones. Entonces, a veces dicen o establecen un criterio o un argumento sobre lo que nosotros planteamos, pero lo hacen hasta en 20 o 25 secciones. Entonces, obviamente esto satura, ¿no?, el manejo de las notificaciones en las redes sociales. Eso por un lado. Por otro, las personas esperan que nosotros les respondamos. Lo hacemos porque es parte de la labor que realizamos precisamente en las redes sociales. Pero si lo que nosotros le respondemos no satisface la inquietud que tiene y más bien lo que se genera es una polémica, entonces queremos decirles de que no le damos seguimiento a ese tipo de planteamiento. Pero si usted lo que tiene es una inquietud genuina sobre la base de lo que estamos planteando a la luz de la revelación paulina, pues nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para responderle. Pero bien, el tema de los rudimentos, les decía, generó mucha polémica y eso activó a que muchas personas nos escribieran casi, como lo decía, de forma inquisitiva. Ustedes recordarán la Inquisición en la Edad Media, gente que quería incluso, de ser posible, acallar a las otras posiciones teológicas, si era posible hasta con la muerte. Entonces hay personas que obviamente pues, se exaltan, se generan pasiones y el hígado pues genera hormonas que lo malhumoran a uno y lo que queremos evitar es precisamente eso. El tema que vamos a iniciar a partir de esta noche, que probablemente lo seccionemos en 3 o 4 programas adicionales, es el tema de la salvación. Aquí probablemente sí vamos a tener convergencia con algunos criterios y posiciones teológicas de otras denominaciones cristianas o llamadas evangélicas o llamadas protestantes, porque hay quienes también se molestan por el uso del término protestante. Porque el tema de la salvación es un tema convergente en muchas posiciones religiosas y en muchas posiciones doctrinales también. Entonces aquí probablemente tengamos una voz que venga a ser un poco menos discordante, ¿no?, con otros criterios teológicos. Pero al final de cuentas, nosotros seguimos insistiendo en el punto de vista paulino. Y de eso precisamente vamos a iniciar el día de hoy con este tema que es extenso en la avenida, que tiene una multiplicidad de criterios que obviamente vamos a tratar de abordarlos todos en la medida en que el tiempo y el espacio
aquí en televisión nos lo permitan. De tal manera pues que pónganse cómodos, que vamos a entrar al tema. Una vez más, no dejamos de insistir nuestro agradecimiento por quienes están pendientes de este programa. Yo sé que al final de cuentas, ya sea por sí o por no, o por las polémicas que se puedan generar, ya este programa indudablemente ya es un punto de referencia en conversaciones y en temas de discusiones en muchísimas otras congregaciones. Saúl. Sí, un saludo a todos los amigos que siempre sintonizan nuestro programa, que se dan cita cada miércoles a las 8 de la noche y que esperan que el contenido doctrinal sea fluido en relación a las cartas paulinas. Quisiera saludar a Juan José, lamentablemente no tengo su apellido, pero cariñosamente lo conocemos por JJ. Él siempre está pendiente de nuestro programa y me lo hizo saber en esta semana. Lo pude ver y saludar, y entonces siempre él está pendiente de nuestro programa, que siempre genera algo nuevo, algo importante en cuanto al Evangelio del apóstol Pablo, que está escrito en 14 cartas y que es el Evangelio de la incircuncisión. Rodolfo. El tema de la salvación, decía, es un tema extenso en la avenida, y es quizás el tema que también genera la mayor disonancia a nivel religioso. O sea, este tema es el que realmente provoca la mayor cantidad de divisiones de tipo doctrinal y de tipo teológico dentro de las llamadas congregaciones cristianas. Y es interesante porque, bueno, es el tema neurálgico del Evangelio de Pablo. Ese es el tema neurálgico. Entender la salvación sin las 14 cartas de Pablo es prácticamente imposible. Y eso le decimos con todo el respeto que se merecen todas las expresiones cristianas que existen hoy. Sin la cuchara, por decirlo así, ¿no?, en este enorme menú de lo que llaman Biblia hoy en día, sin la cuchara metida del apóstol Pablo allí, el tema de la salvación fuera un tema que sería imposible abordarlo. Si bien es cierto, Pedro escribe 2 cartas, Pedro no hace, digamos, una alusión significativa al tema relacionado de la salvación. No lo hace. De una u otra manera puede hacer algunas menciones muy esporádicas, pero no genera una opinión determinante sobre este tema de la salvación. Si nos vamos a Jacobo, que es la carta que se conoce como la de Santiago, Jacobo ya es un poco más atrevido que Pedro en el sentido de sí abordarlo, pero ya también lo hace desde el punto de vista contrastante, porque él contrasta a las cartas del apóstol Pablo precisamente. Pablo, por ejemplo, en la carta a los romanos, él es bien determinante cuando él dice que el justo por la fe vivirá. O sea, la fe es el medio, es el mecanismo por el cual la salvación se hace manifiesta al creyente. Entonces viene Jacobo y dice, un momentito, ¿y las obras qué? Porque ellos, como eran apóstoles de la circuncisión, como bien lo menciona el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, pues ellos estaban en el entendido de que la salvación venía a través de la ley y que la ley se basaba intrínsecamente en el obrar constante de la persona para encontrar el mérito y el favor de Dios. Juan, quizás el que se mete un poco más a este tema también. Sin embargo, no podemos nosotros entender la salvación sin la carta del apóstol Pablo a los romanos, sin la carta del apóstol Pablo a los corintios. Sería difícil entender la salvación sin la carta del apóstol Pablo a los filipenses y a los colosenses. Obviamente, desde el punto de vista de cómo lo estamos planteando nosotros, creemos de que sería imposible poderlo abordar. Pablo utiliza una expresión en griego, que es la palabra soteria, que es de donde deriva la palabra salvación, que por sí mismo a los judíos del primer siglo, a los judíos que incluso pertenecían a las congregaciones de Asia, donde Pablo había predicado, la palabra misma les parecía repugnante, porque es que soteria también era una diosa menor de la mitología griega, que es la que tenía que ver con el resguardo, con el cuidado.
Precisamente es de ahí donde viene la palabra salvación. Entonces Pablo empieza a utilizarla, luego la usa también cada uno de los escritores de los libros biográficos de Jesús de Nazaret, y es de ahí donde se acuña el concepto de ser resguardado de algo. Desde el Antiguo Testamento se venía manejando la salvación desde dos aspectos importantes. Primero, desde el punto de vista de Israel como nación. Sería en este caso el punto de vista colectivo, que es el mismo sentido que luego el apóstol Pablo aplica también en torno a la iglesia, el punto de vista colectivo. Entonces, la ley fue dada al pueblo de Israel como una manera de resguardarlo, de salvarlo, de tenerlo en el cuidado de Dios, pero también estaba siendo expuesto desde el punto de vista particular y personal de cada persona en relación con su posición y condición con Dios, y por sobre todas las cosas también con una serie de elementos circunstanciales que se dieron alrededor de cómo Dios trató con el pueblo judío. Por ejemplo, salvación desde el punto de vista del resguardo que Dios hacía con el pueblo de Israel en torno a las naciones circunvecinas a la Judea del Antiguo Testamento. Ellos estaban siendo asediados constantemente por otros pueblos, y cada vez de que ellos eran rodeados por pueblos y naciones extranjeras, Dios llegaba en resguardo de ellos, Dios llegaba a salvarlo, a liberarlo, porque es que la palabra soteria también puede ser traducida como salvación, como salud, como liberación. Y todos estos elementos están notorios en las cartas del apóstol Pablo, porque hay una infinidad de facetas en las cuales Pablo mete y toca el tema de la salvación. De más está decir que se habla de liberación, se habla de resguardo, se habla de un cuidado, de una protección. O sea, ¿quién mejor el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a los Romanos en el capítulo 8 y dice, por lo cual yo sé que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Entonces, la salvación es un tema extenso en Avenido. O sea, hablar de la salvación es hablar del concepto del arrepentimiento, de la reconciliación, de la justificación, de la santificación, de la glorificación. Tendríamos que introducir también el tema de la elección, de la predestinación. Son todos elementos adyacentes al tema enorme de la salvación que aborda el apóstol Pablo. Pero a final de cuentas, las dos grandes corrientes teológicas, con sus variantes o sus carencias, las dos corrientes más significativas son la primera planteada por Juan Calvino, que es la corriente calvinista, y la otra planteada casi en ese mismo escenario por Jacobo Arminius, que es la corriente arminiana. O sea, hay variantes en cada una de esas corrientes, pero al final de cuentas, las dos grandes vertientes en torno al tema de la salvación se generan a raíz de la discusión de el tema o la posición de Juan Calvino en torno a la salvación y de Jacobo Arminio, la calvinista y la arminiana. Ahí es donde ha estado la discusión de la salvación desde el siglo XVI. Bueno, tomando, digamos, en términos generales el concepto de salvación, podríamos definirlo como una liberación de un estado o condición indeseable. Aunque la teología en sí estudia la salvación, y ese término se utiliza mucho como soteriología, la teología, ¿no?, que es el término que utilizas, soteriología, y bien dijiste, lo relacionaste antes, que está ligado al término en griego soteria. Ahora, hay algo que normalmente las denominaciones han agregado a la salvación, Rodolfo, y es el término eterno. De hecho, hay otros que dicen la salvación eterna, la salvación celestial o la salvación espiritual. Pero hay tres corrientes, por ejemplo, religiosas monoteístas, hablando ya del aspecto de la salvación eterna, ¿no? Está el Islam, está el judaísmo y está el cristianismo.
aunque son tres religiones monoteístas que se creen en un solo Dios, aunque el cristianismo tiene un concepto también trinitario, hay otra denominación dentro del llamado cristianismo que solamente creen en un solo Dios, que es Jesucristo. Pues en estas tres corrientes, las tres corrientes religiosas que yo mencioné con anterioridad, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, piensan y tienen como doctrina teológica que hay un infierno de fuego, que nosotros lo vimos con anterioridad en el tema pasado. Y de hecho, por ejemplo, el judaísmo, por mencionarlo, pues, ellos tienen la observación de la ley, creen que una vida moral recta puede funcionar para la salvación. Por ejemplo, el Islam cree que cumpliendo los 5 pilares fundamentales de la religión se van a liberar del fuego eterno. Y el cristianismo tiene como fundamento a Jesucristo como Señor, lo que se conoce como lo cristocéntrico de todas estas denominaciones cristianas, donde están, por ejemplo, los evangélicos, están los católicos, están los mormones, están los testigos y la diversidad de denominaciones que pueden existir. Pero a esto de la salvación ya le ponen el término salvación eterna. Ahora, hay conceptos diversos, por ejemplo, en lo que es la teología cristiana. Pues. Por ejemplo, hay una teología que cree en el exclusivismo y dicen normalmente que solo hay un mediador entre Dios y los hombres y que una persona que no cree en ese mediador, entonces lo que le espera es un tormento eterno. Luego viene la otra, que es el pluralismo. El pluralismo declara que las religiones son un camino hacia Dios, pero no creen que los otros, que digamos las demás religiones, fuera de ese punto de vista, puedan tener salvación. Ese es el pluralismo. Luego hay otra que es el inclusivismo. Son puntos de vista doctrinales que se manejan, ¿no? Entonces, en el inclusivismo, la religión declara, principalmente los evangélicos, que Jesucristo puede hablarle al corazón de la persona y que el Espíritu Santo procede a efectuar en él un cambio y que si esa persona acepta, entonces es salva. Son corrientes diversas que existen, que prácticamente la mayoría de esas corrientes están fuera del fundamento paulino. O tratan de hacer o establecer un criterio de la salvación sobre la pluralidad de criterios que se encuentra dentro de la Biblia. Sin embargo, el punto de vista paulino es muy particular, porque el otro aspecto que es interesante hacer notar, y es en el cual se centra el actual planteamiento teológico de los llamados evangélicos, es el que tiene que ver precisamente con el rudimento del juicio. O sea, hay una concepción de juicio, hay una concepción de condenación, hay una concepción de fuego eterno. Entonces hay una premisa: Dios quiere salvarte de eso, Dios quiere ponerte a resguardo, Dios quiere liberarte de eso. Sin embargo, el punto de vista paulino difiere de esta posición por dos razones principales. Porque el apóstol Pablo ve la salvación desde el punto de vista de la condición del hombre y desde el punto de vista de la posición espiritual. Ahora, estos dos elementos han sido pasados por alto por la llamada iglesia hoy, independientemente de la concepción denominacional que se tenga. ¿Por qué? Porque por un lado está el creyente como tal, su posición, y por otro lado está su condición. Entonces, si yo me pongo a pensar en qué condición estoy, pues yo tengo que saber si esto va a ser determinante para un futuro inmediato, en el caso de que hubiera un juicio pendiente. Y por otro lado está también mi posición. ¿Cuál es la posición que tengo? Esta posición que tengo tendría que variar o variaría
o cambiaría en caso de que exista un determinante juicio pendiente. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces nos vamos a dar cuenta de que es difícil. Por ejemplo, así tratándolo de forma alegórica, vamos a suponer de que sabemos de que viene un maremoto. Entonces, ¿cuál es la forma más efectiva de ponerme a resguardo? Buscar la parte más alta. Entonces, una vez que yo estoy en la parte más alta, entonces yo ya tengo una condición y una posición establecida. La única cosa que me puede sacar de esa posición y de esa condición, de ese resguardo en el que yo ya estoy, es que tal vez la percepción que tenga de lo que viene sea mayor de lo que yo ya pensé. Sin embargo, el punto es este. Todos los elementos que tienen o están relacionados a la salvación no dependen del hombre. Y quien lo deja claro precisamente es el apóstol Pablo. Y prueba de eso es de que vamos a usar la primer cita paulina, y es Efesios. Yo creo que no hay mejor expresión de Pablo que la de a los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Esto nosotros se lo comentamos, o sea, precisamente para que tengamos la dimensión de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque ya en el tema de los rudimentos, nosotros estuvimos abordando y planteando como tema de reflexión que ya no hay juicio pendiente para el creyente, de que ya el juicio ya se dio. Precisamente el acto de sacrificio en la cruz fue lo que sentó el precedente para que Pablo nos poder orientar de forma significativa en relación a este tema. Y sobre lo que él le plantea precisamente a los Efesios, que es lo que estamos buscando en este momento. Efesios, Saúl. El detalle es el siguiente, Rodolfo. Por ejemplo, la religión cristiana, involucrando a las dos grandes corrientes religiosas, tienen un concepto de la salvación eterna y hacen referencia a esta salvación previendo una amenaza o un castigo eterno después que el creyente muere. Ese es el concepto que tienen entre ceja y ceja, tanto católicos y evangélicos. Quizás los mormones tendrán otro aspecto y los testigos de Jehová tendrán otro aspecto, pero las dos corrientes mayoritarias, el pensamiento teológico de estas dos corrientes religiosas es que la salvación tiene que ver con una amenaza, con un castigo eterno del cual ellos pueden ser salvados. Uno, por su libre albedrío, pero aceptando a Jesucristo. O sea, que tienen a un Salvador. Pero implica que la persona es la que decide si acepta o no la salvación. Ahora, el concepto paulino es totalmente contrario a lo que estos grupos religiosos piensan. Y eso es precisamente lo que Pablo plantea en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Voy a dar lectura a la altura del versículo 5 en adelante. Digamos, la expresión central de lo que Pablo aclara acá está en el versículo 10, pero yo quiero leértelo desde el versículo 5, porque aquí es donde Pablo deja sentado el aspecto de que la salvación es un acto de Dios hacia el hombre, no un acto del hombre hacia Dios, que es la forma equivocada, el pensamiento equivocado que se tiene en los creyentes hoy, independientemente de su corriente doctrinal. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando vosotros muertos en pecado, fíjate bien, os dio, dice Pablo, o nos dio, perdón, vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. O sea, no resucité yo, Él me resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. No me senté, no te sentaste, te hizo sentar, dice. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar, dice, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues la salvación, porque está hablando de la salvación, está hablando de mi estado de salvedad, de mi condición y de mi posición de salvo. Durante todos estos programas vamos a estar insistiendo en esos dos aspectos, condición y posición. Entonces dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál sería el don de Dios, Saúl? El ser salvo. No por obras. O sea, cuando Pablo enfatiza no por obra, está excluyendo totalmente al hombre. Porque la única forma en que yo pudiese, digamos, intervenir para que la salvación me sea provechosa desde el punto de vista personal, es que yo pueda hacer algo por ella. Y Pablo enfatiza, no por obra. ¿Para qué? Dice, para que nadie se gloríe. Y termina el apóstol Pablo en el versículo 10, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hay un acto de ser salvo. Ese acto de ser salvo es un acto genuinamente de parte de Dios. Es un don de Dios, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es que somos hechura de Dios. O sea, no hay otra forma en que algo de Dios nos alcanzase si no fuese que Dios interviniese de forma directa. Entonces, si yo soy hechura de Dios, Dios planteó ¿el qué? El que yo tuviera bajo el resguardo de su propia gracia, de su propia misericordia. ¿Para qué? Para que no hubiera nada ajeno a Él, inclusive yo mismo, que pudiese intervenir. Y eso es lo importante de entender la salvación desde el punto de vista del apóstol Pablo. Fíjate, yo siempre he dicho esto también de forma alegórica, si la salvación dependiera del hombre, nos arruinamos. Porque no hay manera en que yo la pueda guardar, no hay manera en que yo la pueda sostener, no hay manera en que yo pueda tener cuidado de ella. O sea, el hombre por naturaleza, y eso también lo vamos a ver en los programas posteriores, el hombre por su naturaleza está inclinado ¿a qué? A desviarse. El hombre está inclinado ¿a qué? A irse a un lado de lo que pudiera entenderse como la voluntad de Dios. Y aquí el tema del libre albedrío es otro tema adyacente a este tema de la salvación que debemos abordarlo, Saúl, ¿verdad? Y que en su momento también lo vamos a hacer. Pero quizás la expresión más llamativa, y a mí a ver, Pablo utiliza ciertos términos, mucha gente dice que Pablo se contradice a sí mismo, pero no, Pablo utiliza términos sobre la base de que podamos entender de que la salvación es una intervención divina. Y eso es lo que queremos dejarte planteado el día de hoy. Primera de Corintios, no sé si quieres tener el mérito, Saúl. Sí, lo tengo. Esta expresión de Pablo, que por sí sola la lee y pareciera contradictoria, pero Pablo está encerrando aquí toda la verdad de Dios en torno a la salvación. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Sí, el verso 20 me gustaría leerlo porque tiene un buen pretexto para poder entender bien el verso 21. Y Pablo está escribiéndole a la iglesia niña, a la iglesia de los Corintios. Dice el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate que es bien importante recalcar lo siguiente, y es que el mundo religioso, cualquier tipo de denominación o grupo, lo que trata de salvar es a un incrédulo. Pero Dios hace lo contrario. Dios lo que Pablo está diciéndole aquí a la iglesia, es que a Dios le agradó salvar a los creyentes por una locura, y es la locura de la predicación. Ahora, ¿qué predicación? ¿Qué evangelio? Naturalmente,
Estamos hablando del Evangelio escrito y predicado por el apóstol Pablo. Si vamos al verso 18, dice el apóstol Pablo, el mismo capítulo 1, verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es bien importante recalcar que el único que trae la doctrina exacta, la doctrina como fundamento para la iglesia, es el apóstol Pablo. Y él no le presenta a la iglesia a Jesucristo antes de la cruz, sino después de la cruz, ya crucificado. Por eso Pablo dice la palabra de la cruz. Entonces el creyente debe hacer una separación de lo que ocurrió antes de la cruz, del sacrificio, y lo que ocurrió después del sacrificio. Los beneficios que Cristo obtuvo para el creyente. Ahora, ¿por qué es locura para los que no creen? Porque Pablo bien lo dijo, que esto era para maduros. Uno, era para gente que pudiese entender los beneficios que ocurrieron después del sacrificio, no antes. Por eso es que nosotros hacemos un hincapié claro: el libre albedrío es una doctrina falsa, incorrecta. Es más, hablar del rudimento del arrepentimiento es incorrecto a estas alturas, porque no es por lo que el hombre pueda hacer buscando a Dios. Un arrepentimiento es prácticamente una triste limpieza de conciencia de la persona. Y lo que dice: Señor, yo te quiero servir, pero no hay nada con que puede el hombre servirle a Dios, ni acercarse a Dios, ni buscar la salvación por ningún medio. Porque con anterioridad relacionada, el verso de Efesios dice: no por obras. Y el libre albedrío incluye que el hombre decida. Entonces, si el hombre decide, no es la salvación de Dios hacia el hombre, como Pablo lo presenta. Por eso aquí el verso 21 es claro: agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Vamos a hacer una pausa. Obviamente este tema vamos a abordarlo en por lo menos 3, 4 programas y es necesario de que si usted quiere entender plenamente la posición que estamos planteando y que eso genere la reflexión que tanto exponemos, entonces es necesario de que no se pierda el hilo de lo que estamos ofreciéndoles ahorita, para que se pueda entender el criterio del lenguaje paulino. Vamos a hacer la pausa y vamos a continuar con esta temática que yo sé que a muchos de ustedes les está resultando muy interesante. Ya volvemos.
Bien, estamos de regreso. Veníamos planteando una introducción al tema de la salvación, viendo en primer lugar la perspectiva paulina de que la salvación es un acto soberano de parte de Dios y que no depende del hombre. O sea, no hay forma en que el hombre pueda ejecutar una acción salvífica sobre sí mismo. Ahora, no estamos viendo la salvación tampoco desde el punto de vista de un juicio latente, de un infierno latente o de un ser sobrenatural al que llaman diablo que esté a mis espaldas tratando de hacerme caer, acechando constantemente. Cuando se habla de la salvación desde el punto de vista hebreo, donde viene la palabra Jesús, por ejemplo, que es Salvador, tenemos que plantearlo también a la luz de la óptica paulina cuando le escribe a los romanos en el capítulo 5. Dice que hubo un primer Adán que por su desobediencia metió a toda la humanidad en desobediencia. Eso está, pueden leerlo desde el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos en adelante. Yo se los estoy parafraseando y resumiendo. Entonces nos fue dado un postrer Adán para que el daño que se había provocado por la desobediencia del primer hombre fuese La última reforma.